Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos de nuevo en un video, esta vez para explicar un poco sobre lo que es momento dipolar. Vamos a empezar. ¿Qué es el momento dipolar? El momento dipolar se define como una polaridad molecular neta. Es en realidad el cálculo de la intensidad de carga eléctrica que puede poseer una molécula. ¿Esto qué significa? Cuando tenemos dos átomos, los electrones están influenciados principalmente por la característica que tiene cada uno de los átomos que conforman el enlace. Entonces, esa característica que hace referencia a esto es la electronegatividad. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un enlace hidrógeno-flúor. Más electronegativo es el flúor, por lo tanto, la densidad de carga dentro de este enlace negativa está en el flúor. Pero ¿qué significa que la densidad de carga haya estado en ese lugar? Quiere decir que los electrones se fueron para allá, pujaron para allá, tiraron para allá. ¿Y qué significa esto? Esto lo que conlleva es un estudio de que con qué intensidad es que esos electrones se fueron para allá, con qué fuerza se fueron para allá. Entonces, el estudio de esa intensidad con la que los electrones generan una diferencia de carga, una densidad electrónica dentro de una molécula, se define como momento dipolar. Los enlaces individuales son polares, pero también lo son las moléculas completas, como vimos acá. Podemos decir, este enlace es polar, bien, hay una densidad positiva y negativa, pero estas moléculas también tienen una densidad electrónica o no la tienen también. Esta polaridad o momento dipolar resulta de una sumatoria vectorial. ¿Qué quiere decir esto? De que esta intensidad con la cual, por ejemplo, acá el flúor tiene la densidad de carga negativa, se trae hacia sí los electrones, debemos expresarla de forma vectorial. Es decir, ¿qué significa que sea de forma vectorial? Significa que tiene un módulo o magnitud, es decir, esa fuerza tiene una magnitud, va a tener una magnitud. Esa fuerza va a tener una dirección y va a tener un sentido. Entonces debemos expresar el momento dipolar a través de un vector resultante. Este vector resultante se denomina momento dipolar y se lo expresa de esta manera. Ahora, vamos teóricamente a qué significa el momento dipolar. El momento dipolar habíamos dicho que era una intensidad, es decir, carga por distancia. Entonces, el momento dipolar se expresa a través de esta letra que se la denomina mu o miu. Y es el producto entre la magnitud de carga parcial en alguno de los extremos del dipolo generado por la distancia entre cargas que existe. Este valor de momento dipolar tiene una unidad utilizada que facilita el estudio de este fenómeno. Esa unidad se denomina debye y se expresa a través de la letra D mayúscula. Ahora, ¿cuál es la equivalencia en el sistema internacional de este debye? Un debye es equivalente a 3,36 por 10 a la menos 30 carga coulomb y unidad de distancia metro. Esta es una relación que existe cuando se quiere realizar cálculos para determinar los valores de momento dipolar. Entonces, por ejemplo, en el enlace hidrógeno-flúor, el momento dipolar tiene una magnitud de 1,7 y
tiene una dirección horizontal y un sentido que va hacia el lado del flúor. De esa manera expreso el momento dipolar, es decir, el vector resultante de la puja del juego que hay entre las electronegatividades de este enlace. Lo mismo puede ocurrir con moléculas. Sigamos analizando. Acá tenemos una pequeña tabla extraída del libro de Carey, que ustedes lo pueden descargar en cualquier momento. En esta tabla lo que se muestra es de forma muy sencilla los enlaces simples generados, es decir, enlaces comunes que se ven en la química orgánica. Podemos ver hidrógeno flúor, hidrógeno cloro, hidrógeno bromo, hidrógeno carbono, hidrógeno nitrógeno, oxígeno hidrógeno y así. Ahora, ¿en qué se fundamenta esto? Más que todo, lo que se fundamenta principalmente se trata del estudio de las electronegatividades. Es decir, la dirección del momento dipolar lógicamente va a ir hacia el átomo más electronegativo. Por ejemplo, entre hidrógeno y flúor, ¿cuál es más electronegativo? Si miran el anterior video, se dan cuenta que flúor es más electronegativo. Por eso el sentido y dirección fueron hacia ese lugar. Entre carbono e hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? El carbono. Entonces va hacia ese lado. El dipolo que se genera tiene densidad de carga negativa en el más electronegativo. Y sigamos por último con estos 4 ejemplos. Acá tenemos dióxido de carbono, amoníaco, agua y tetracloruro de carbono. El dióxido de carbono, fíjense que tiene una hibridación sp. En esta molécula, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 átomos de oxígeno conectados por doble enlace a un carbono. 2 conexiones sp. ¿Y qué sucede? Entre carbono y oxígeno, el más electronegativo es el oxígeno. Entonces, la fuerza tira hacia el oxígeno. Por eso es que la flechita, el módulo va hacia el oxígeno. Al otro lado que tengo, lo mismo. Por lo tanto, tira con fuerza para allá, para el oxígeno. Y para el otro lado, al oxígeno. Pero si me doy cuenta, la fuerza ejercida tanto en un lado como en el otro, al tratarse del mismo elemento, la misma conexión, es similar, es la misma, es idéntica. Por lo tanto, una fuerza que va con la misma magnitud, la misma dirección, pero diferente sentido, son fuerzas que se van a oponer y van a ser una resultante de cero. Por eso es que en el dióxido de carbono el momento dipolar es cero. Otro ejemplo de por ejemplo, podemos ver acá en el tetracloruro de carbono. Es una hibridación que presenta sp3, 4 conexiones, simples enlaces. Fíjense, la disposición angular tetraédrica que tiene una hibridación sp3, lo que permite es de que al carbono ser sustituido por 4 sustituyentes idénticos, estos 4 sustituyentes van a actuar de la misma manera con el carbono, ya sea teniendo densidad de carga positiva o negativa el carbono. Veamos qué sucede acá. Entre el carbono y el cloro es más electronegativo. Entonces, tira para allá, se va para allá. Cloro, cloro, cloro. Todos los cloros tiran para su lado, tiran para su lado, tiran para su lado. Jalan para su lado. Entonces, dada la distribución tetraédrica, los ángulos de enlace generados por la hibridación sp3, la fuerza generada es una fuerza que se opone entre todos. ¿Qué significa esto? Que la resultante que existe de un momento dipolar cuando el carbono tiene sustituidos sus 4
enlaces con el mismo átomo es 0. Puede pasar lo mismo si se trata de átomos de hidrógeno, por ejemplo. El momento dipolar sería 0. ¿Qué sucede ahora con el amoníaco y con el agua? Estos dos presentan, es cierto, presentan hibridación sp3. Ambos presentan hibridación sp3. Pero ¿qué sucede? Veamos qué sucede. De las 4 conexiones que tienen, por ejemplo, el amoníaco, listo, belleza, tenemos 1, 2, 3 conexiones a hidrógeno. Esas 3 conexiones a hidrógeno, de acuerdo al ángulo de enlace, se comportan igual que en este ejemplo que vimos acá. Pero ¿qué sucede? Uno de los híbridos no conecta más que a un par de electrones libres. La presencia de este par de electrones libres hace que la densidad de carga se concentre en la zona en la que están los pares de electrones libres. ¿Qué significa? Que la densidad de carga va para acá, va para allá, va para este lado. Y aparte de eso, todas van apuntando hacia los electrones libres. La presencia de electrones libres es fundamental al momento de generar un dipolo, porque lo genera instantáneamente. Entonces, la resultante tiene un momento dipolar de 1.47 de Weiss y la resultante va hacia el lado en el que están los pares de electrones. ¿Qué pasa en el agua? Fíjense, aún más tiene 2 orbitales híbridos con cada uno con un par de electrones libres. ¿Qué sucede? Tiene hibridación sp3, es cierto, actúa como este, pero solo utiliza 2 átomos, hidrógeno e hidrógeno enlazados al oxígeno. Los otros orbitales híbridos se encuentran con pares de electrones libres. Entonces, entre oxígeno e hidrógeno, la electronegatividad es mayor en oxígeno, entonces la resultante va hacia el oxígeno. Pero ¿qué sucede? Tenemos cargas libres a este lado y a este lado. Es decir, la fuerza resultante va a ir en el punto medio. Por eso es que la resultante tiene esta dirección vectorial y sentido y tiene un valor mu de 1.85. Fíjense que es mayor a la del amoníaco. ¿Por qué? Por la presencia misma de estos dos pares de electrones. Vuelvo a repetir, la presencia de pares de electrones libres hace que el dipolo se pueda fortalecer. ¿Listo? Con esto espero que hayamos comprendido lo que significa un momento dipolar. No se olviden revisar el anterior video de electronegatividad y también seguir complementando con el video de fuerzas intermoleculares. Una última cosa que es importante mencionar es que las reacciones que experimenta una sustancia, estas que podemos ver acá, pueden relacionarse estrictamente con el tamaño y la dirección que se genera a través de estos dipolos, a través de estos momentos dipolares. Es decir, si yo comprendo momento dipolar, me va a ser mucho más fácil posteriormente comprender todos los mecanismos de reacción que pueden haber en la química orgánica. Hasta pronto, nos vemos, que Dios los bendiga.